El futuro del trabajo no está llegando, ya empezó. Y lo más sorprendente no es que algunas profesiones estén desapareciendo, sino que otras están naciendo en silencio, justo ahora, mientras ves este video. Hay personas trabajando en empleos que hace 5 años no existían. Profesiones que combinan tecnología, creatividad y pensamiento humano de formas completamente nuevas. Y la pregunta no es si esto te va a afectar, sino cuándo. En los próximos minutos vas a descubrir cómo está cambiando el mundo laboral, qué habilidades empiezan a marcar la diferencia y por qué adaptarte ya no es una opción, es una ventaja. Si te interesa entender este cambio antes que la mayoría, suscríbete gratuitamente al canal y acompáñame en este viaje donde el futuro del trabajo deja de ser una idea y se convierte en una realidad. Durante mucho tiempo, las profesiones eran territorios relativamente estables. Uno estudiaba, se especializaba y ejercía durante años, a veces durante toda la vida. Había una cierta previsibilidad en el recorrido. Pero la irrupción de la inteligencia artificial ha comenzado a erosionar esa estabilidad, no para destruirla, sino para volverla más dinámica, más fluida, más viva. Hoy, las profesiones ya no son bloques rígidos. Son organismos en evolución. Uno de los fenómenos más visibles en esta nueva etapa es la aparición de trabajos que no existían hace apenas una década. Roles que nacen directamente de la interacción entre humanos y sistemas inteligentes. Profesiones que no tienen una versión tradicional, porque su razón de ser está profundamente ligada a la tecnología emergente. Por ejemplo, el especialista en datos. Hace años, los datos existían, pero no ocupaban el centro del escenario. Hoy, son el combustible de la inteligencia artificial. Y alguien tiene que recolectarlos, limpiarlos, analizarlos y convertirlos en información útil. Este rol no es simplemente técnico, requiere una combinación de habilidades analíticas, pensamiento crítico y comprensión del contexto. Otro ejemplo es el entrenador de modelos de inteligencia artificial. Aunque suene curioso, las máquinas no aprenden solas desde cero. Necesitan ser guiadas, ajustadas, evaluadas. Detrás de muchos sistemas inteligentes hay personas que etiquetan datos, corrigen errores y afinan el comportamiento del algoritmo. Es un trabajo que combina paciencia, criterio y una especie de intuición técnica. También han surgido especialistas en interacción humano-máquina. Profesionales que diseñan la forma en que nos comunicamos con sistemas inteligentes. No se trata solo de hacer que una interfaz funcione, sino de que sea comprensible, intuitiva y, en cierto modo, humana. Aquí convergen disciplinas como el diseño, la psicología y la tecnología. Y en un plano más reciente, aparecen roles vinculados a la ética de la inteligencia artificial. Personas encargadas de analizar los impactos sociales de estos sistemas, detectar sesgos, proponer regulaciones y asegurar que la tecnología se utilice de manera responsable. Es una profesión que refleja una verdad importante, no todo en la IA es técnico, también es profundamente humano. Pero las nuevas profesiones no son el único cambio. Quizás incluso más relevante es la transformación de las profesiones existentes. Muchas de ellas están incorporando herramientas de inteligencia artificial, lo que modifica su naturaleza desde dentro. Un periodista, por ejemplo, ya no solo investiga y escribe. Puede utilizar sistemas que analizan grandes volúmenes de información en segundos, que sugieren estructuras narrativas o incluso generan borradores iniciales. Su trabajo no desaparece, pero cambia de forma. Se vuelve más estratégico, más interpretativo. Un arquitecto puede apoyarse en herramientas que generan múltiples diseños a partir de ciertos parámetros, explorando posibilidades que antes requerían mucho más tiempo. Un médico puede utilizar sistemas que analizan datos clínicos para apoyar diagnósticos. Un abogado puede revisar miles de documentos en minutos gracias a algoritmos especializados. En todos estos casos, la profesión no se reemplaza, sino que se amplía. Se convierte en algo híbrido, una combinación de capacidades humanas y tecnológicas. Este concepto de hibridación es clave para entender el futuro del trabajo.
Ya no se trata de profesiones tecnológicas y profesiones no tecnológicas. La tecnología atraviesa prácticamente todos los campos, creando nuevas combinaciones. Así, surgen perfiles como médico con habilidades en análisis de datos, educador que utiliza plataformas inteligentes de aprendizaje, diseñador que trabaja con sistemas generativos, abogado especializado en tecnología y privacidad. Estos perfiles híbridos no solo son más versátiles, sino también más difíciles de reemplazar, precisamente porque integran múltiples dimensiones del conocimiento. Otro fenómeno importante es el crecimiento de la economía digital y de plataformas. La inteligencia artificial ha facilitado la creación de entornos donde las personas pueden ofrecer servicios de manera flexible, conectándose con clientes a través de plataformas digitales. Esto ha dado lugar a nuevas formas de trabajo, como el freelance digital, la creación de contenido, el desarrollo independiente de productos tecnológicos o la participación en economías colaborativas. En este contexto, la noción tradicional de empleo fijo comienza a coexistir con modelos más flexibles y descentralizados. Sin embargo, esta flexibilidad también plantea desafíos. La estabilidad laboral puede verse reducida y la responsabilidad sobre la formación y la actualización de habilidades recae cada vez más en el individuo. Es un escenario que ofrece libertad, pero también exige mayor autonomía y capacidad de adaptación. En paralelo, el trabajo remoto ha experimentado un crecimiento significativo, impulsado tanto por la digitalización como por la necesidad de adaptarse a contextos globales cambiantes. La inteligencia artificial juega un papel importante en este proceso, facilitando la comunicación, la gestión de proyectos y la colaboración a distancia. El lugar de trabajo deja de ser un espacio físico definido y se convierte en una red. Una red donde las personas, las herramientas y la información interactúan en tiempo real, sin importar la ubicación geográfica. Este cambio tiene implicaciones profundas. No solo transforma cómo trabajamos, sino también cómo organizamos nuestras vidas. Los límites entre lo profesional y lo personal se vuelven más difusos y la gestión del tiempo adquiere una nueva dimensión. En este paisaje en constante cambio, hay una idea que se vuelve cada vez más relevante: la profesión como proceso, no como destino. Ya no se trata de ser algo de manera fija, sino de estar siendo algo en evolución. Esto implica una relación diferente con el aprendizaje. La formación ya no puede limitarse a una etapa inicial de la vida. Se convierte en un proceso continuo, una especie de actualización permanente. Aprender nuevas herramientas, nuevas metodologías, nuevas formas de pensar. La inteligencia artificial, paradójicamente, también puede ser una aliada en este proceso. Plataformas de aprendizaje personalizado, sistemas que recomiendan contenidos, herramientas que facilitan la adquisición de nuevas habilidades. La misma tecnología que transforma el trabajo puede ayudarnos a adaptarnos a él. Pero más allá de las herramientas, hay una dimensión más profunda. La aparición de nuevas profesiones y la transformación de las existentes nos obligan a replantear nuestra identidad laboral. ¿Quiénes somos en el trabajo? ¿Qué valor aportamos? ¿Cómo definimos nuestro rol en un entorno cambiante? Durante mucho tiempo, la identidad profesional estaba ligada a una función específica. Hoy, esa identidad se vuelve más flexible, más compleja. Se construye a partir de una combinación de habilidades, experiencias y capacidades de adaptación. Es como si cada persona tuviera que convertirse, en cierta medida, en arquitecta de su propio perfil profesional. Diseñando, ajustando y reconstruyendo su trayectoria a lo largo del tiempo. Esto puede resultar desafiante, incluso inquietante. Pero también abre un espacio de posibilidad. La posibilidad de reinventarse, de explorar nuevos caminos, de combinar intereses de formas que antes no eran viables. La inteligencia artificial no define por sí sola cuáles serán las profesiones del futuro. Lo que hace es ampliar el espacio de lo posible. Y dentro de ese espacio, las decisiones humanas siguen siendo fundamentales.
Al final, las nuevas profesiones no son solo una respuesta a la tecnología, sino también una expresión de nuestras necesidades, nuestros valores y nuestras aspiraciones como sociedad. El trabajo del futuro no será simplemente más tecnológico. Será, en muchos casos, más complejo, más interconectado y, potencialmente, más humano. Porque en un mundo donde las máquinas pueden hacer cada vez más cosas, la pregunta deja de ser qué podemos hacer y pasa a ser qué queremos hacer. Y en esa pregunta, abierta y desafiante, se encuentra el verdadero corazón de las nuevas profesiones en la era de la inteligencia artificial. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Si este contenido te aportó valor, te invito a suscribirte gratuitamente al canal y a formar parte de esta comunidad donde exploramos juntos el presente y el futuro de la inteligencia artificial. También puedes continuar aprendiendo con los videos recomendados que aparecen en pantalla y poner a prueba lo que has aprendido a través de los cuestionarios disponibles en la descripción. Tu participación es clave, así que no dudes en compartir tu opinión y tus dudas en los comentarios.